Económico del Perú. En mesa participan Gabriela Olivo de Alba y Jorge Valenzuela. Los recibimos con fuertes aplausos, por favor. Bueno, pues el Fondo de Cultura Económica del Perú agradece a todas ustedes, las personas reunidas en esta sala, su presencia. Y de manera muy especial al maestro Valenzuela, con quien ya hemos tenido otras experiencias muy enriquecedoras en nuestros espacios, en la librería del Fondo Café Galería en Miraflores. Como lo dice el nombre de esta conferencia, él hablará, él ponderará la presencia en el escenario literario, pero también periodístico, y de la crónica como un género muy especial y muy valorado en México, mi país, en las figuras de Elena Poniatowska Amor, como últimamente le gusta hacerse llamar, resaltando su apellido Amor de la madre, ella sí, mexicana. Igual que Elena, porque Elena es por padre de origen polaco. Ella nació en Francia, pero desde muy niña llegó en un barco en el Marqués de Comillas durante la guerra, junto con su madre mexicana y su hermano. Y desde entonces se arraigó en esta ascendencia familiar materna de México. Y la otra figura también muy querida es la de Carlos Monsiváis, desaparecido. Él falleció ya hace algunos años, pero su presencia sigue todavía muy latente. Hay quien dice que era una figura que nos servía de brújula a los mexicanos, una opinión que permitía también orientarnos, y desafortunadamente yo creo que esa presencia no ha podido suplirse por ninguna otra. Pero bueno, dejo ahora sí el micrófono en la voz del maestro Jorge Valenzuela de la Universidad Mayor de San Marcos. Gracias, Gabriela, por la invitación del fondo. Gracias a ti. Gracias a Felipe Aburto, editor también del fondo, por su generosidad y por, digamos, la invitación a hablar en esta oportunidad sobre la crónica mexicana en dos figuras relevantes como son Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis. Bueno, yo creo que Gabriela ha dicho algo absolutamente cierto respecto de el valor que la crónica como modalidad narrativa tiene, el valor que la crónica tiene en México. Un valor que, hechas las comparaciones, no tiene tanto la crónica aquí en el Perú. Digamos, si es que pensamos en cronistas importantes, aquí en el Perú yo honestamente no podría mencionar un nombre que destacase sobre los otros, ¿no? Y es irónico, estamos celebrando las fiestas patrias, pero miren, ¿no? Parece que incluso lo que estoy diciendo es ofensivo. Sí tenemos grandes novelistas, ¿no? Pero cronistas creo que no. Y claro, el Perú ya no es el Perú del comienzos del siglo XX, en donde teníamos una playa de cronistas, y la crónica en el contexto del modernismo era un género, una modalidad narrativa relevante, importante, ¿no? Pensemos en Valdelomar, ¿no? Para, digamos, ponderar este valor de la crónica. Bien, la estructura de mi charla no es propiamente una conferencia académica, sino una charla, una conversación casi. Es la siguiente: voy a plantear cómo es que estos dos mexicanos, Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska,
problematizan, ¿no? Esto que llamamos crónica, ¿no? Cómo se vinculan con ese género, con esa modalidad narrativa. Luego voy a referirme a la especie, ¿no? que maneja Elena Poniatowska, que es la crónica testimonial, que es un tipo de crónica muy especial, muy específica. Y finalmente voy a referirme a el aporte de Monsiváis en las relaciones que Monsiváis establece entre la crónica y la cultura, básicamente, ¿no? Y la forma como a través de la crónica Monsiváis diagnostica, lee, ¿no? El imaginario popular construido fundamentalmente por los medios masivos de comunicación y por los productos de la cultura de masas, que en México es muy importante. Bien, yo creo que desde siempre se ha entendido que la crónica como modalidad narrativa en prosa es una forma narrativa que digamos, es muy difícil de determinar en sus términos genéricos. ¿Qué cosa es una crónica? Una crónica es un texto literario, sin duda, ¿no? Ya sabemos que no todo lo que es literario implica que sea ficcional. La crónica es un texto literario y no es ficcional, ¿no es verdad? Pero la crónica, además de problematizar esta relación entre lo que llamamos ficción propiamente y realidad, también problematiza cuestiones vinculadas con el tratamiento del pasado y el presente, por ejemplo, ¿no? Me explico. Creo que la crónica trabaja fundamentalmente con hechos que nos impactan por esa, digamos, relación dramática que tienen con el presente, pero también se vincula con el pasado, ¿no? También problematiza, y esto es bastante visible en el caso de Elena Poniatowska, las relaciones entre lo oral y lo escrito, ¿no? Si leemos las crónicas de Elena Poniatowska vamos a ver la fuerte impronta de la oralidad, la presencia determinante del testimonio en sus crónicas, pero también vamos a ver la fuerte presencia del registro escrito, culto, propiamente la escritura, ¿no? Bien, también la crónica problematiza las relaciones entre lo que llamamos genéricamente literatura y lo que llamamos actividad periodística. ¿En qué campo estamos cuando escribimos una crónica? ¿No? Estamos en el campo propiamente literario, es cierto, pero no dejamos de estar también en el campo propiamente periodístico, en la noticia, en la actualidad, en el día a día, en lo cotidiano, en aquello que nos llega marcado por una fuerte impronta referencial, por el hecho realmente acaecido, ¿no? Bien, también nos invita a problematizar las relaciones entre lo que es básicamente la práctica, la vida cotidiana, y un universo que podríamos llamar lírico, un universo que podríamos llamar poético, ¿no? Porque la crónica básicamente es un género en el que si en efecto tiene una presencia fuerte, ¿no? La vida real, el hecho realmente acaecido, el tratamiento formal, ¿no? La forma que se le da a este hecho realmente acaecido es fundamental, ¿no? Monsiváis decía algo así que al margen del hecho realmente acaecido, de este referente, de esta noticia, de este evento, lo que marca la naturaleza de la crónica, esencialmente como texto literario, es la forma, ¿no? Es el tratamiento formal que le damos a esta materia. Bien, la crónica ha sido usada, y esto también problematiza el campo de la crónica, ha sido usada como
instrumento para, digamos, mostrar universos interiores, ¿no? No hay que olvidar que la crónica básicamente es un texto en el que se privilegia la mirada individual, ¿no? La mirada del cronista, ¿no? Ese yo que porta la narración desde una profunda subjetividad, ¿no? Eso es algo que marca la crónica, ¿no? El hecho de que sea un discurso generado desde la subjetividad, desde la interioridad de un sujeto que se confronta con un hecho real. Claro, pero esa confrontación, ¿no?, con este hecho real, desde esta profunda subjetividad, no deja de lado lo objetivo que supone el acontecimiento, ¿no? Entonces ahí también hay un conflicto entre la forma como el cronista, ¿no?, creo que ya consciente de que es absurdo cualquier tipo de pretensión objetiva, ¿no?, trabaja el hecho real. Yo creo que el nuevo periodismo, el New Journalism, ¿no?, le dio un empujón a la crónica contemporánea cuando los periodistas encabezados por Tom Wolfe, y esa es la lección que aprende Poniatowska, Monsiváis y todos ellos, ¿no?, entendieron que lo que se llama objetividad en periodismo era una patraña, ¿no es cierto?, de estas políticas de corrección informativa que lo que hacían era limitar, ¿no?, el discurso propiamente del cronista, ¿no? Cuando los periodistas aceptan que el discurso periodístico está marcado por una fuerte subjetividad, cuando se olvidan de la objetividad, de la pretendida objetividad, el periodismo da un salto adelante, ¿no?, en estas pretensiones, además, que tenían los periodistas de convertir a la crónica en un género propiamente literario, ¿no? Eso es algo importante, ¿no?, porque vamos a ver en el caso de Monsiváis, como en el caso de Elena Poniatowska, el hecho realmente acaecido, o sea, el suceso, ¿no?, la masacre de Tlatelolco, el plantón, ¿no?, contra contra las elecciones en México viciadas, ¿no es cierto?, en el 2006. Vamos a ver el hecho aterrorizante del terremoto del 85, por ejemplo, ¿no? Todo eso está ahí. Una violación que fue absolutamente masificada por los medios de una joven en California, que ella también trabaja a partir de la crónica. Digo, vamos a ver esos hechos absolutamente objetivos, pero filtrados a partir de una subjetividad activa que va a convertir a Elena Poniatowska, por ejemplo, en una editora que va a trabajar con muchos elementos y que a partir de este trabajo múltiple, polifónico, va a enriquecer la crónica, va a dar, digamos, una pauta bastante, digamos, importante respecto de las posibilidades expresivas de la crónica en América Latina. Bien. En el caso de Elena Poniatowska, básicamente se trabaja el formato de la crónica, pero con un elemento que es central en su poética, que es la participación o la inclusión estructural en la crónica del testimonio. Por eso se le llama crónicas testimoniales. Hay las 4 crónicas más conocidas de Elena Poniatowska son La noche de Tlatelolco, de 1971, que reconstruye los acontecimientos de la masacre contra los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, días antes del inicio de los Juegos Olímpicos en México. Luego, Nada Nadie, Las Voces del Temblor, que reconstruye el terremoto de México de 1985. Luego, Las Mil y Una,
la herida de Paulina, que reconstruye todos los acontecimientos que rodearon la violación de una joven adolescente en Baja California y Amanecer en el Zócalo del 2007, que reconstruye el plantón en la Ciudad de México como respuesta al fraude electoral del 2006. Así que Elena Poniatowska sabe elegir bien sus temas, sabe. Aquí no tenemos, en el Perú no tenemos, por ejemplo, un cronista que haya construido, a propósito del terremoto, por ejemplo, de 1970, que fue atroz, ¿no? Que haya podido tratar, ¿no?, a partir de una crónica importante, ese acontecimiento. No tenemos una gran crónica en el Perú, por ejemplo, sobre el fraude electoral que produjo el fujimorismo en el 2000. No tenemos una gran crónica sobre eso, ¿no? Claro, Elena Poniatowska tenía al costado a Monsiváis, ¿no? Eso también es muy interesante, ¿no? Me refiero al hecho de que, por ejemplo, respecto de la anécdota del terremoto de México del 85, cuando todo el mundo estaba cargando baldes y ayudando a la reconstrucción de ese México que había quedado sepultado por el cemento, ¿no? Hubo alguien como Monsiváis que le pegó un telefonazo a Elena Poniatowska, que le dijo: Elena, ¿qué estás haciendo? Y le estoy cargando baldes, ¿no?, tratando de remover los escombros. Dijo: no, le dijo Monsiváis, lo que tú tienes que hacer es dejar esos baldes y ponerte a escribir. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Bien. Entonces, Elena Poniatowska, por las razones que sea, ya hemos visto que por elección, por haber sido una testigo directa en el caso de la masacre contra los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no?, ya sea por haber sido conmocionada por esta violación que fue tan publicitada por los medios masivos de comunicación, o por ser una objetora del fraude de las elecciones o de los resultados de las elecciones en México en el 2006, siempre está en el momento oportuno narrando acontecimientos relevantes en México y apelando a una forma de decir las cosas que ella descubrió a partir de la crónica de la noche de Tlatelolco, esta masacre, ¿no?, que se produjo contra los estudiantes, amas de casa, niños, obreros y ambulantes que se reunieron en esta plaza en Nonoalco, Tlatelolco. Es un conjunto habitacional muy importante con pretensiones de gran modernidad, estamos hablando de los años 60, y se llama la Plaza de las Tres Culturas porque en una plaza, en una plazoleta que da justamente este conjunto, hay vestigios también del mundo precolombino, hay restos arqueológicos y está también una iglesia novohispana. De ahí las tres culturas, la cultura indígena, la cultura hispana y la modernidad contemporánea. Bien, bueno, esta masacre en la Plaza de las Tres Culturas se produjo el 2 de octubre de 1968 y claro, en esta gran unidad habitacional, ¿no?, que se prestaba para la producción de una asamblea, de una reunión masiva, ¿no?, se congregaron muchos estudiantes, alrededor de 10.000 personas, básicamente digo estudiantes, que protestaban contra el ejército porque habían ocupado la ciudad universitaria, ¿no?, y habían detenido aproximadamente 500 alumnos y que alumnos que, digamos, vivían en ese momento esta situación de tensión, ¿no? Entonces se produce este mitin estudiantil, ¿no?, esta, digamos, movilización, ¿no?, digamos, dirigida por el Consejo Nacional de la Huelga, ¿no?, y
en un momento determinado, ¿no? Y esto parece que es lo que precipita la represión, se generan luces de bengala, ¿no? Que es un hecho extraño que hasta el día de hoy no se sabe de dónde provinieron. Si fue una señal de los soldados para empezar a atacar, si fue una señal orquestada por los estudiantes o los que se estaban movilizando para iniciar una, digamos, acción dirigida en algún sentido. Lo cierto es que esta aparición de luces de bengala desencadena una balacera. Tenemos a 5.000 soldados que cercan toda la zona, ¿no? Llegan en camiones militares y empiezan a disparar. Lo problemático del asunto es que en este gran acontecimiento, este gran y atroz acontecimiento, se produce una contraofensiva de los estudiantes que tenían, al parecer, francotiradores ubicados en distintos lugares de este conjunto habitacional que empiezan también a responder el ataque, ¿no? Al parecer hay testimonios de soldados heridos por estos francotiradores que prueban que en efecto hubo esta contraofensiva. Al final fue una masacre que produjo una cantidad hasta el día de hoy indeterminada de muertos. Se hablan de 500 muertos, otros hablan de 800, otros hablan de 350, ¿no? La oficialidad habla de 40, ¿no es verdad? Pero de casi 2.500 heridos. Un hecho, desde luego, de gran envergadura. Imagínense que en medio de la ciudad, imagínense el residencial San Felipe, donde ha sido congregada una gran masa de estudiantes protestando, ¿no? Y que de pronto es tomada por las Fuerzas Armadas y se desarrolla un tiroteo de 1 hora. 1 hora dura el tiroteo, ¿no? Bien. Es pues un evento importantísimo que marca a toda la generación del 68. Esta generación, hay que recordar que este hecho coincide también con los movimientos de liberación internacionales, con el mayo del 68 francés, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es un hecho. La primavera de Praga. Bueno, hay toda una serie de elementos ahí que, digamos, permiten entender el carácter absolutamente significativo, simbólico de este hecho de represión, ¿no? En México, que prácticamente pone a México en el centro de la atención mundial precisamente por esta represión contra el movimiento estudiantil, ¿no? Creo que es una de las formas a partir de las cuales también México se integra a estas luchas de internacionalización, ¿no? Por, digamos, contra las dictaduras, ¿no? Bien, ¿en qué se funda la crónica testimonial de Elena Poniatowska? Básicamente en una práctica escritural que busca convocar al lector, no como lector individual, sino como a un lector participante de una comunidad. Ese es el efecto que tienen las crónicas de Poniatowska. O sea, no es esa crónica que nos convoca a nosotros como individuos, ¿no? Como, digamos, sujetos individuales, como individualidades, sino como sujetos integrantes de un colectivo. En ese sentido, las crónicas de Elena Poniatowska en todos los casos funcionan como un relato social, ¿no? En el que la imaginación y el enfoque personal no están excluidos, pero sí están sometidos a intereses plurales, intereses colectivos, intereses sociales. Es como si a través de la crónica narrara el social mexicano, ¿no? Como si hubiese conseguido que la crónica finalmente se expandiera hacia intereses no solamente individuales, sino sociales. ¿Qué es lo que hace Elena Poniatowska concretamente? Las crónicas de Elena Poniatowska, este tipo de crónica testimonial, básicamente tienen la característica de ser polifónicas. Ella utiliza, ¿no?, básicamente el registro de lo oral para, digamos, construir sus crónicas a partir, supongo, de la entrevista, de la grabación,
¿no?, del recojo de información de diverso tipo. De esa forma también contesta a la crónica en su forma tradicional. A partir de la crónica ella empieza, estamos a comienzos de los años 70, bueno, ya está Barnett con, ¿no?, biografía de un cimarrón, digamos, ya se está moviendo un poco esta problemática del testimonio, ¿no?, en medio de la fiesta del boom, además, ¿no? Eso es bien interesante porque hay algo que es bien interesante, ¿no? En medio de la fiesta del boom, que era fantasía, ¿no?, que era irrealidad pura, que es el realismo mágico de García Márquez, viene esta nueva promoción de escritores y dice, a ver, un momentito, ¿qué tanta fantasía, qué tanta irrealidad? El hecho real, aquí está el hecho real, ¿no? ¿Por dónde está yendo la literatura, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Esa es una gran contribución que tienen los cronistas, no solamente mexicanos, sino cubanos, pero también la literatura que empieza a generarse después de la desestructuración del boom, en el 71, justamente con el caso Padilla, ¿no? A mí me gustaría, ahora que haces que destacas estas dos crónicas de Elena Poniatowska, una La noche de Tlatelolco y la otra Nada, Nadie, las voces del temblor, a mí me gustaría señalar algo importante que creo relevante para entender el carácter de la crónica y el porqué, la relevancia de la crónica como género en México, en mi país. Y aunque en estas dos crónicas fechadas con cierta distancia, una, como ya se decía, publicada en el 71, pero que recoge un acontecimiento del 68, y la otra sobre los sismos del 85, una de las peculiaridades es que fija una posición política. Luego entonces la crónica se convierte también en un instrumento de concientización, de cuestionamiento de las fuerzas, porque aunque la segunda crónica mencionada, Las voces del temblor, parecería que habla solamente de un acontecimiento pues de la naturaleza, en realidad estos dos episodios fueron bisagras importantísimas para el acontecer social, el ejercicio político y el crecimiento democrático en México. Uno, bueno, por razones que, como se decía, estaban en la atmósfera, esta rebeldía juvenil por situaciones locales, pero que también se nutrían de otras experiencias, porque bueno, se han mencionado en el 68 la primavera de Praga, el mayo parisino francés, pero también estaba en el caso de México, tal vez con una proximidad mayor por la geografía, esta actitud de rebeldía y contestataria de la juventud hacia la guerra de Vietnam. En el caso de los sismos, fue un acontecimiento de la naturaleza, pero que puso en evidencia, sobre todo en la Ciudad de México, en el centro del poder, también del poder federal, muchas inequidades, muchas formas de maltrato. Me hizo recordar el incendio de hace unas semanas en el Cercado de Lima, el que evidenció esta suerte de esclavismo, de trata de personas con estos muchachos encerrados, con un trabajo casi forzado, y aunque no era de la misma manera, en los sismos del 85 se evidenció que en una zona que se llama San Antonio Abad, muchas mujeres trabajaban como costureras en pequeños talleres de maquila, pero también en condiciones harto inhumanas. Igual ocurrió con la situación de los inquilinos, y lo interesante aquí es que hubo una movilidad social que demostró que ante la incapacidad gubernamental e institucional para dar una respuesta efectiva e inmediata,
los vecinos empezaron a organizarse en acciones de salvamento, bueno, no solamente los vecinos, hubo quien salvaguardó, así como el consejo de Monsiváis a Poniatowska de que más que acarrear baldes, ponte a escribir. Hubo gente que dijo, sí, hay gente que está rescatando otras personas, yo soy curador, conservador de arte y voy a rescatar un mural de Diego Rivera en el Hotel del Prado que colapsó. Hubo entonces una respuesta muy eficiente que de algún modo sirvió a la sociedad civil para empoderarse, para darse cuenta de que organizadamente podía tener una participación mucho más activa, y de ahí surgieron, por ejemplo, las asambleas de barrio, una figura que no existía y que permitía a los ciudadanos opinar sobre lo que pasaba en su colonia, en su cuadra, en su manzana. Entonces sí fue, además el buen tino y la sensibilidad de Elena Poniatowska para detectar estos momentos, estos episodios y atraparlos. En el caso de Monsiváis es un cronista del día a día. Alguien decía que tenía el don de la ubicuidad, porque al mismo tiempo que podía estar en un evento en el Palacio de Bellas Artes, podía estar en un antro paupérrimo, lumpen, gay, en Ciudad Nezahualcóyotl, un lugar muy marginado, periférico de la Ciudad de México. Y tenía también, con sus peculiaridades, parecidas pero distintas a las de la propia Elena, su forma de hacer crónica. Excelente, sí. Respecto de la mención que acaba de hacer Gabriela al terremoto de 1985 en México, es incluso irónico, pero la propia naturaleza, según lo que se llegó a saber, se ensañó más en los sectores populares que en los sectores residenciales. Miren que hasta miren cómo este movimiento de la naturaleza, ¿no? Se fue contra los más débiles, poniendo en evidencia digamos, esta incapacidad del Estado además para poder afrontar, ¿no?, este evento, ¿no?, de la naturaleza como debía ser, y generando toda esta movilización y esta activa participación de la sociedad civil que cobra un protagonismo inusitado en la historia de México, ¿no? Eso es muy, muy importante. Bueno, aquí en el Perú tenemos esos eventos todos los meses, pequeñas catástrofes que ponen en evidencia las carencias de nuestro sistema, ¿no?, que ponen en evidencia las formas inhumanas de socialización en las que nosotros participamos, ¿no?, con las que convivimos hasta de forma indiferente. Bien, hay un aspecto que me parece importantísimo en la noche de Tlatelolco, y es el que tiene que ver con la forma como Poniatowska cambia lo que se entiende generalmente por crónica. Miren, hay una cosa que puede quedar bien clara. Normalmente la crónica, hasta antes de los años 70, ubicaba al cronista en el centro de la atención. El cronista era el protagonista, pero con la irrupción de estos acontecimientos de la vida real, esta, digamos, presencia tradicional del cronista desaparece. Entonces el cronista pasa a ser un editor, un gestor, ¿no?, que llega al punto de la invisibilidad en el relato, al punto de que su función es la de orquestar todas las voces participantes con el fin de crear un gran fresco del acontecimiento referido, ¿no? Ese es un nuevo cronista para mí, ese cronista editor, ¿no? Ese cronista que, claro, tiene cierta participación, eso se nota en la noche de Tlatelolco, ahí aparece EP, ¿no?, además de una manera bien significativa, con sus siglas nomás, ¿no?, para marcar, digamos, una cierta pauta narrativa, ¿no? Entonces eso me parece bastante importante, ¿no? Ese es un paso adelante en la crónica latinoamericana que creo que hay
que hay que relevar. Los valores, para ir cerrando con Elena Poniatowska. Primero, fomenta un compromiso emocional, ¿no?, con el lector. Las crónicas de Elena Poniatowska, por esta multiplicidad de voces que son congregadas en el texto, son conmovedoras, ¿no? Y es también importante porque desplaza, ¿no?, digamos, al protagonista, que es el cronista, a un segundo lugar y vuelve al testimoniante en el cronista, ¿no? Eso es una pequeña revolución. O sea, esta figura normalmente modernista, ¿no?, del escritor empoderado, ¿no es cierto?, da paso a el testimoniante, ¿no? Lo que mencionabas, Gabriela, muy acertadamente, postula a través de sus crónicas una resistencia a la opresión en todas sus formas, ¿no? Y eso es muy político. Miren, una manera como uno se da cuenta de la resistencia que Poniatowska tiene al poder es que en la crónica La Noche de Tlatelolco, el 75% de los testimoniantes son estudiantes que están en contra del gobierno de Díaz Ordaz, y el otro 25% de soldados, ¿no?, porque recoge todas las voces, también hay que decirlo, ¿eh?, documentos, partes y otras conformaciones textuales. Así que ella está en contra, es política, muy política, ¿no? Y finalmente recupera para América Latina la voz de los que no tienen voz, que es otro elemento que ahora nos parece muy normal y natural en la literatura, pero que a finales de los años 60 no lo era tanto, ¿no? Bien. Bueno, las técnicas que utiliza es el montaje, ¿no?, la reiteración de voces. Ella, por ejemplo, logra tener un testimonio de una hora y lo va fragmentando a lo largo de la crónica, de modo tal que digamos, la reiteración de la voz se convierte casi en un clamor. Utiliza titulares de diarios, por ejemplo. Ahí es bien narrativa en el sentido modernista, vanguardista, ¿no? Estoy pensando en John Dos Passos, ¿no es cierto?, que presenta la realidad a partir de los titulares de los diarios, ¿no? Hay una fragmentación de la realidad. ¿Por qué? Porque la sociedad está fragmentada. La catástrofe de la muerte de 500 estudiantes ha partido en dos a la sociedad mexicana, ¿no? Y usa declaraciones, ¿no?, usa grafitis. Bueno, es un ensamblaje bastante complejo. Bien, ahora unas palabras para Monsiváis, para el maestro Monsiváis. Yo creo que podríamos entrar a la crónica de Monsiváis a partir de lo que él piensa que es lo real. En un cronista esa es una buena pregunta, ¿no? Y bueno, usted que es cronista, ¿qué cosa piensa que es lo real? Y él responde: aquello que involucra a públicos muy amplios, aquello que involucra atmósferas, aquello que involucra los diálogos que odiamos y amamos al punto de identificarnos plenamente con ellos, aquello relacionado con el cúmulo de circunstancias y productos culturales como el teatro, la música, los discos, los productos radiofónicos, fílmicos, novelísticos, que para sus frecuentadores son lo genuino, porque la alegría de la mezquindad, porque los alejan de la mezquindad y de la circularidad de las vidas irreales. Aquí hay una cuestión bastante clave, ¿no? O sea, lo que quiere básicamente Monsiváis es observar cómo en una sociedad ya masificada como la mexicana, además tan cercana de los Estados Unidos, con esta impronta alienante de un capitalismo galopante, ¿no? Es, digamos, en el caso de Monsiváis, es observar cómo a partir de los medios masivos de comunicación, radio, televisión, cine, etcétera, etcétera, ¿no?, se afecta el imaginario cultural de básicamente los sectores populares a partir de el consumo de los productos de la cultura de masas.
¿Cuáles son los productos de la cultura de masas? Son el western, el relato policial, la telenovela, el cine, la novela rosa, ¿no? Hasta la revista Hola. La revista, crónicas de Monsiváis sobre un par de burócratas que se la pasaban siguiendo la vida de la realeza europea y los chismes a través de la revista Hola. Esa es la cultura de masas, eso es lo que consumimos nosotros también. Y eso es lo que de alguna manera alimenta nuestro imaginario, nuestras esperanzas, nuestros sueños distorsionados, ¿no? Incluso aquello que no nos permite ver críticamente en qué universo estamos envueltos. A eso apunta Monsiváis. Ese es su universo. Contra eso se aproxima, además de manera contradictoria. Fascinado, por un lado, porque ese universo lo cautiva, el dancing, por ejemplo, ¿no? Hay una metáfora de México, dice, ¿no? O el cine mexicano, donde el macho mexicano es pues la figura preponderante, ¿no? Agustín Lara y toda la estirpe de la canción romántica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es algo que le repele simultáneamente y que observa muy críticamente y hasta de forma despiadada. Es muy, muy, muy crítico, muy hiriente a veces en sus crónicas, ¿no? Bien, entonces eso es lo que hace Monsiváis, básicamente construye un complejo y abigarrado universo en el que básicamente las clases bajas y medias mexicanas, ¿no? Son los protagonistas de lo que se llama la cultura popular urbana. Ese es el punto, ese es el universo, hacia eso a eso se dedica Monsiváis, ¿no? Bien, el movimiento que hace Monsiváis en sus crónicas es doble, tanto político como artístico. Por ejemplo, político porque critica la manera como se manipula las conciencias a partir de los productos de la cultura de masas. Y artístico porque le fascina el kitsch, le fascina lo cursi, le fascina lo sentimental. ¿Por qué? Porque encuentra ahí un valor. Dice, es cierto, ¿no? Es lo que se llama la cultura de masas. Pero ¿quién está lo suficientemente autorizado para decir que esa que se llama baja cultura no proporciona, como proporciona a estos vastos sectores, sosiego, ¿no? Compensación, alegría, distracción, ¿no? Paz, ¿no? Ese es el debate, ¿no? De Monsiváis. Así es. No sé, veía yo cierta inquietud si todavía tenemos un tiempo más para que, aprovechando la presencia del maestro Valenzuela, hagan alguna pregunta, compartan algo referente a los autores que se han mencionado. Felipe, ¿tú querías comentar algo hace rato? A mí yo tengo una duda. La posición tal cual tú describiste de Elena Poniatowska y la de, muy rápidamente, la de Monsiváis, ¿cuál de las dos es más política? Porque yo entiendo que lo político en Monsiváis es pensar que lo real es la mediación. En el caso de Poniatowska es estar muy pegado al hecho, pero no es cualquier hecho. Creo que esta idea de que Poniatowska llega en el momento justo a relatar, o en el momento justo a estructurar los grandes relatos catastróficos de la sociedad mexicana, me parece que también deja fuera otros elementos. Así que creo que es importante que sean esos los acontecimientos, pero también hay un sesgo. Digo, hay un encuadre de la crónica. No creo en ese momento preciso de la crónica. Lo decía Godard a propósito del cine. No es una imagen, sino que justo una imagen. Y lo que te quiero preguntar es si acaso Elena Poniatowska está consciente de que frente a la urgencia de la catástrofe, su propio medio de la crónica también establece un recorte en esa realidad, lo que ya supone una política de otra índole, y si acaso teniendo esa conciencia, ¿cuál sería más política, la crónica de Monsiváis o la de Poniatowska? Yo creo que la de Monsiváis es mi preferencia y también lo comparto.
no sé, ¿podemos discrepar? No, estoy de acuerdo contigo. El hecho de que Elena Poniatowska esté tan cerca del acontecimiento, de la catástrofe, de la masacre, del terremoto, etcétera, quizá no le permita a ella guardar esa distancia que el análisis, ¿no?, que la distancia, que la mediación, como llamas tú, sí le permite a Monsiváis. Pero yo creo que habría que reconocerle a Elena Poniatowska el hecho de que ella convierte al testimoniante en un agente político. No sé si me dejo entender, o sea, agencia una identidad política que hasta ese momento me parece que en México, o sea, el hecho de dar la palabra, el hecho de permitirle a alguien ser escuchado, el hecho de convertir a alguien de la calle, a una ama de casa, a un ambulante, a una estudiante fresa, como dicen en México, para referirse a estas estudiantes frívolas sin mucha conciencia de clase o sin mucha conciencia política, creo que es importante en el caso de las crónicas de Elena Poniatowska. Ahora, Monsiváis es un analista, es alguien que relabora, ¿no?, el acontecimiento, porque él también se refiere a acontecimientos, o sea, su discurso no está en el aire, ¿no? Él se refiere al cine, a las imágenes que proyecta el imaginario cinematográfico, o que ha proyectado históricamente el imaginario cinematográfico en las mentes de los consumidores, pero claro, él llega a conclusiones más elaboradas, ¿no? Él es un analista, él tiene una conciencia de la política como un acto de intervención, ¿no? Como un acto de intervención que recrea la realidad y que él mismo, con su participación, contribuye a modificarla, ¿no? Yo creo que sí, yo sí, en ese sentido, no diría que Elena Poniatowska es inmediatista, repentista, ingenua, por lo que te acabo de decir, pero desde luego el hecho político, o sea, el hecho real convertido en hecho político, sí se corresponde con la propuesta de Monsiváis. Yo creo que sí. Bueno, además Monsiváis era también ensayista y creo que tiene mucho que ver desde dónde se habla. O sea, Monsiváis fue un agente de pueblo toda su vida. Toda su vida vivió en un barrio popular de clase media fregadona, como diríamos nosotros, en la colonia Portales, y así se asumió. O sea, era un hombre que pisaba calle. Elena habla desde otra condición social y bueno, tiene también esta escuela del testimonial mucho a través de un norteamericano, Oscar Lewis, que escribe Los hijos de Sánchez, en donde Elena participa un poco como discípula, como acompañante, y creo que ella abreva mucho de aquí. Pero bueno, ahora sí, para que no nos odien los que vienen en esta mesa, vamos ya a retirarnos. Agradecemos su presencia, no sin antes recordarles que hay algunos libros de ambos autores, no sé si aquí a la salida y si no en el stand 21 de Fondo de Cultura Económica. Gracias. Gracias. Estimados participantes, público asistente, damos por culminada